Buenos días, somos estudiantes de la Universidad Sergio Arboleda. Venimos a hablarles sobre la caracterización funcional de variantes raras de FOSP2 en el trastorno del neurodesarrollo. Mi grupo está conformado por Ana Betancourt, Catherine González, Kelly Barraza y mi persona, Angie Patarroyo. Para empezar, es muy importante saber las palabras claves para poder entender el artículo. El FOSP2 participa directamente con el proceso del lenguaje, además es un complejo de genes o una familia génica. Es un gen maestro que interviene en otros procesos, es decir, tiene otras variantes. El FOSP1 es un control negativo y no participa directamente con el proceso del lenguaje, pero cumple algunas funciones del FOSP2. El FOSP3 se utiliza solo para expresar células hematopoyéticas. El CTBP1 es una proteína de unión al extremo carboxilo terminal. El CTBP2, la proteína de unión carboxilo terminal, es una proteína codificada en humanos por el gen CTBP2. El constructo de ADN es cuando se toma una secuencia genética y se mezcla con otras cosas. El síndrome inmunoderegulación poliendocrinopatía enteropatía ligada a X, o sea, IPEX, es un trastorno autoinmunitario hereditario raro que provoca la disfunción de múltiples glándulas endocrinas e inflamación del intestino. La bioluminiscencia es un proceso que se da en los organismos vivos en el que la energía que genera una reacción química se manifiesta como luz. El estrés oxidatorio es causado por un desequilibrio entre la producción de especies reactivas de oxígeno y la capacidad de un sistema biológico de codificar rápidamente los reactivos intermedios y reparar el daño resultado. La luciferasa es una enzima que pertenece al conjunto enzimático oxidativo de alguna reacción bioluminiscencia. El Western blot es una prueba de laboratorio que detecta anticuerpos para el VIH en la sangre. Para tener en cuenta el FESP2, en el FESP2 está el FESP2 humano y el FESP2 ratón. La diferencia es que el FOSP2 humano es aquel que nos da las características del habla. El FOSP2 ratón difiere entre 2 o 3 aminoácidos, una secuencia muy pequeña. Antes de empezar a hablar del artículo, vamos a decir que es el FOSP2. Es una variante humanitaria que interviene en otros procesos, participa directamente en el lenguaje. Su mutación se correlaciona con determinados trastornos específicos del lenguaje y se comporta como un conmutador de hasta 100 genes. Recordamos que conmutador es un dispositivo electrónico que permite modificar el camino que deben seguir los electrones, en este caso serían los genes. Bueno, en los antecedentes del artículo, el FOSP2, la interrupción heterocigótica, causa una forma rara de discapacidad del habla y del lenguaje. Desde su identificación en el 2001, ha sido el gen más estudiado en relación a la capacidad humana del lenguaje. Las personas que contienen una única copia funcional del factor de transcripción codificado por este gen presentan diferentes problemas asociados al lenguaje, que son en el aspecto del aprendizaje y en el control de los complejos movimientos orofaciales necesarios para el habla, como en el campo expresivo y receptivo del lenguaje oral y escrito. Se puede decir que altera un residuo crítico dentro de las hélices de reconocimiento de ADN y del dominio FOS y por lo tanto evita la unión del ADN y la regulación de la transcripción. Métodos y materiales. En el método y materiales encontramos el constructo del ADN, secuencia enérgica y la mezcla de otras cosas. Los investigadores van a tomar el gen FOSP2, variante humana que participa directamente en el lenguaje y es un complejo de gen en el gen maestro. FOSP1 se utiliza como un control negativo porque él no participa directamente sobre esto. CTBP1, proteína de unión de extremos carboxilo terminal. Estas proteínas vienen de la forma dimérica, tiene CTB1 y CTB2 y van a actuar como factores de transición, es decir, que la van a servir para FOSP2 expresa entre las células que van a incorporar. Y van a incorporar un FOSP2 de origen marino, es decir, de origen de rata, FOSP2 de humano en las que no le da característica de habla, pero en el ratón refiere en 2 o 3 aminoácidos
algo muy pequeño de lo que lo hace totalmente muy pequeño. Ellos lo hacen para determinar diferentes variantes, van dimerizando el factor de unión carboxilo terminal como el factor terminal de la proteína carboxilo terminal y el CPB2 van a ser un dimen, de todo esto lo van a clonar. En resultados podemos ver que los roles etiológicos de múltiples variantes del FOSP2 da las 3 variantes que se han sugerido que causan trastorno del habla, lenguaje, pero que nunca antes se había caracterizado. Solo una mostró efectos funcionales para los otros 2. No encontramos efectos sobre la función de proteína en ningún ensayo, lo que sugiere que son incidentales al fenotipo. Identificamos una región de unión CTBP dentro de la porción N-terminal de FOSP2. Esta región incluye 2 sustituciones de aminoácidos que ocurrieron en el linaje humano, después de la división de los chimpancés. Sin embargo, no observamos ningún efecto de estos cambios de aminoácidos que la unión CTBP u otros aspectos centrales de la función FOSP2. Finalmente encontramos que la variación de FOSP2 con tractos de poliglutamina reducidos no exhibieron un comportamiento alterado en los ensayos celulares. En la figura 1 lo encontramos del panel A al panel E. El panel A nos muestra la estructura del gen FOSP2. El FOSP2 es un gen de homeocos. Una gran familia en ocasiones actúa como factor de transición del ADN. El QL7 y el resto son mutaciones, todas compuestas por estructuras proteicas. Esto lo encontraremos en la región aminos, carboxilo y central. Toda proteína tiene 3 estructuras. Con esto lo que busca es que si cambian de estos sitios la proteína se altera. En el panel B se obtiene gracias a la expresión de fluorocromos. Se toman células, se cultivan células humanas. En la WT es la silvestre y el resto son una de las variantes del panel anterior. La WT se incorporó un fluorocromo que sirvió como un gen reportero. Significa que la expresión de la florencia es directamente proporcional en nuestra proteína. A esto no lo vemos en cambio el fluorocromo, sino nos va a servir para identificar la expresión de la otra proteína. En el panel C se hizo la inmunocitoquímica, se cultivan las células. Vamos a encontrar parte de las líneas celulares. Primero la silvestre, que es la de control y cada una de las líneas de los paneles anteriores. Y se observó una de las expresiones. En la R553H y la R328 observamos unos puntos, lo que nos indica que la proteína está sufriendo daños y está siendo reciclada. En el panel D es la expresión de las células anteriores. A esta célula se le agregó un promotor del virus SB40. Tiene un promotor que induce que la proteína FOSP2 se exprese y observamos el control positivo, donde la expresión nota 1 significa que es la expresión completa. Silvestre sería control negativo. En la mutación no hay cambios significativos, excepto en la R553H, R328 y la Q39. Estos 3 sitios son importantes para la proteína. Y por último, en el panel E se le agregó un promotor diferente como lo es SRPZX2. Observamos que el positivo es igual, el negativo bajo y el resto de las líneas anteriores, excepto el R553H, el R38 y el Q39. Nos muestra que si hay diferencia, nos indica que hay una región de aminoácidos que nos ayuda a que la proteína se active. En la figura 2 encontramos que se obtuvo por medio de fluorescencia, que es determinada por la técnica de número de Bragg, que va a determinar la cantidad de fluorescencia que va a producir cada una de esas flujogramas. Y el nivel de expresión de fluocromo es directamente proporcionada a la expresión de FOSP2. Todas las variantes, todas las mutaciones de cómo se expresan en las células, y esto se mide directamente proporcional a la cantidad de fluorescencia. Este cuadro se obtuvo básicamente al ensayo de Bragg, que es la técnica de Casarcio de inmunofluorescencia. Lo segundo es que se coloca en un cuadro estadístico para calcular qué tanta expresión hay.
La conclusión es ver cuál de todas las versiones va a expresar más y esto significa que entre más se exprese, entonces va a tener más acciones sobre la célula. La figura 3. La intervención de variantes raras de FOSP2 con CTBP1 y CTBP2. Bueno, habla de interacción de variantes de FOSP2 con una proteína de unión carboterminal. Esta proteína, tanto como la 1 y la 2, son las que van a favorecer el proceso de FOSP2. ¿Qué quiere decir eso? Que como factor de transición en el panel, que es A, B y C, vamos a ver el ensayo de Brett, el cual va a medir la fluorescencia. Vamos a la acción de la proteína de FOSP para que actúe y por eso colocan CTBP1 y CTB2. Y se le da la diferencia entre la región ovisoterminal. Estos serán los controles negativos, van a ser celulares que no van a tener FOSP2 propio. Eso es la otra incorporación entre FOSP1 y FOSP2. Podemos decir que FOSP2 va a terminar una productividad de 2.5 y FOSP1 de 2.0. FOSP4 no tiene intervención. Podemos decir que uniendo la proteína ovisoterminal tenemos más afinidad tanto por FOSP1 y por FOSP2, pero no por FOSP4. Lo mismo con la CTBP2 que tiene sitio de unión a FOSP2 y FOSP1, pero no a FOSP4. Esto básicamente es la medición de la estadística de la fluorescente y tenemos las células que la hacen, que la han cultivado y se le han transfectado. Cada uno de estos FOSP humanos, la proteína ovisoterminal, se han fijado en la lámina de vidrio y se han hecho a los poros y se han incorporado un anticuerpo primario ante FOSP2 y CTB, y después se le ha agregado un anticuerpo secundario que es el espacio del ofrucroma. En la figura 4, el mapeo del sitio de unión del CTBP con el FOSP2. Podemos observar que en la figura 4 lo que nos muestra de la estructura del FOSP2. En las primeras barras horizontales, la primerita es el tamaño completo del FOSP2. Lo que hicieron aquí fue troncar las proteínas, es decir, generar sitios con codones de parada de cada uno de estos puntos. Esto hace que la proteína esté truncada. Cuando el FOSP2 se mutua, se mete en las células que han sido cultivadas. Ya pasarían a la que tenemos al ladito, que vemos como de colores verde y azules. Al hacer todo el procedimiento, vemos que el FOSP2 se expresa en el citoplasma y muy poca se expresa en el núcleo. La idea es revisar cómo cada una de las mutuaciones se encuentran en los sitios específicos. Abajo encontramos las gráficas verticales, que esto es un ensayo de Brett que es como con una monofluorescencia. Vemos que el FOSP2 cuando se une a CTBP pasa a ser factor de transcripción. En la primerita vemos el control negativo, la segunda vendría siendo el FOS completo y el resto son todas las variantes con el gen. Son todas las variantes con eje. Lo que observamos es que todas se sobreexpresan debido a las proteínas posiblemente estén dañadas, excluyendo a 330 y a 259, ya que ellas tienen una sobreexpresión. Así también vamos a observar lo mismo con el aceptor CTBP2. En sí, lo que indica es que inevitablemente el FOSP2 tiene los sitios de unión con la proteína carboxila terminal, en la cual esta proteína de FOSP2 se va a unir a la CTBP, proteína carboxila terminal, y esta le va a permitir hacer función de factor de transcripción y así inducir la expresión de otros genes. Bueno, en la figura 5 tiene como nombre caracterización de variantes de FOSP2 con sustituciones de aminoácidos ancestrales. Bueno, en la A es una representación esquemática de FOSP2 variantes con sustituciones de aminoácidos ancestrales. Las construcciones N303T, S325N y en el otro lado
N303T y S325N son variables sintéticas de fosfeto humano que lleva sustituciones de aminoácidos ancestrales. Los ortólogos de chimpancés y ratones de fosfeto se incluyen para comparar los diferentes aminoácidos en relación con fosfeto humano. Se indican mediante puntas de flecha, N303T rojo, S325N azul, D80E verde, inserción de glutamina más Q negro, deleción de glutamina menos Q blanco. Los dominios conocidos están etiquetados: región rica de glutamina, rica en Q, sombreado, incluyendo tractos de poliglutamina, sombreado sólido, dedo de zinc, ZF, cremallera de leucina, LZ y dominio de cabeza de horquilla, FOS. La región mínima de interacción CTBP determinada mediante el ensayo Brett se indica mediante recuadro sombreado en gris. En la B vamos a encontrar las células que se cultivaron, se transfectaron, el plásmido acompañado del flujocromo, y aquí tenemos el variante FOSP2 con dos mutaciones que son N303T y S325N. Y en el otro lado, N303T y S325N y la variante de ratón. Aquí tenemos los cultivos, este sería nuestro control negativo. Como vemos, no hay ningún cambio y en las otras observamos algunos cambios en cuanto a la fluorescencia y a la expresión de la proteína dentro del núcleo. Recuerden que FOSP2 actúa como un factor de transcripción. En estas gráficas que vemos acá, la C, la D, E, F, G y H, son algunas de las variantes del FOSP2. En la C, aquí en el primer panel tenemos la variante humana, las mutaciones y el ratón. Observamos la expresión como vemos en la variante humana, que sería nuestro control positivo. Cuando están las mutaciones en esos sitios, se sobreexpresa esa proteína, igual como lo encontraríamos en el ratón. Parece ser que mostraría en esa región que es muy importante para la actividad. Lo que es en la D, dice que lo que se hace es generar un promotor en un simiano 40, o sea, actúa como un factor de transcripción adicional para que se exprese. Aquí vemos el control negativo, vemos que hay una expresión de 1, es decir, que este CB40 está haciendo su función. Esta, la variante humana, que tiene un valor de 0,4, este sería nuestro control positivo, con lo que vamos a comparar, y aquí tenemos nuestras mutaciones. Como vemos, no hay un cambio de expresiones. Esto significa que el promotor actúa bien sobre la proteína, que actuaría más o menos en la región carg-amino terminal, y entonces, como vemos, la expresión es normal. En la E nos dice que le agregamos el promotor SRPX2, observamos que en el control hay una expresión de 1, así como la anterior, y en el humano tenemos de 0,4, igual que los demás, exceptuando un poco, aunque no haya diferencia significativa, lo dice la gráfica, pero disminuyó un poquito en dos mutaciones. En la F, lo que vemos es un ensayo de Brett. Todas las de arriba son actividades luciferasa, es decir, actividad de flujocromo. El Brett es una técnica que busca determinar las variaciones en esa acción de esa luciferasa. Entonces, lo que vemos aquí es el control. Sería nuestro control negativo. Este sería un valor residual, un valor normal, digamos así, es un valor residual de 0,5. Aquí vemos el FOSP2 humano y observamos que las demás variantes están en las mismas proporciones. La de ratón tiene una expresión un tantico más alta, pero es igual. En la G, aquí con CTBP1, vemos que nuestro control es 0. Aquí en el humano tenemos una expresión de 0,25 y las demás mantienen una expresión o lo que no hay cambios significativos. Y en la H, con CTBP2, y aquí vemos con el mismo CTBP1 y CTBP2, o sea, significa que este sitio, tenemos que recordar que estas dos variantes mayoritariamente se unen en la unión carboxilo terminal y en la región FOS, que fue lo que vimos en el anterior panel, y vemos que la región central no es directamente importante para la unión con CTBP1, pero sí al parecer actúa que se una a otros o que favorezca la unión a otro tipo de proteínas para inducir, o sea, vemos que la región importante, el sitio importante no es tanto la región central con lo que vemos acá, sino la región FOS, que era lo que vimos anteriormente. En la figura 6 observamos variantes sintéticas de FOSP2 con tractos de poliglutamina reducido. Una representación esquemática del FOSP2
sintético, variantes con reducidos tratos de poliglutamina. Región rica en glutamina, en la gráfica podemos observar que está la Q, que incluye el trato largo de poliglutamina, QL, y el trato corto de poliglutamina, que es QS. Dedos de zinc, ZF, cremallera de leucina, cabezal, horquilla, dominio, POS. La variante tiene un trato corto de poliglutamina reducido de 10 a 3 residuos. La variante tiene un largo trato de poliglutamina reducido de 40 a 3 residuos. Tiene versiones abreviadas de ambos tratados. Los núcleos se tiñeron con OSHE 33342. Medición basada en fluorescencia de nivel de expresión para variantes de fosfedos con tratos de poliglutamina reducidos. Las células HEK293 se transfirieron con variantes para la normalización. La intensidad de fluorescencia se midió 48 horas después de la transferencia. Los valores son relacionados mediante de la fluorescencia, expresada en relaciones con el valor de fosfedos de longitud completa. Para terminar, podemos concluir que los hallazgos resaltan la importancia de la caracterización funcional de variantes raras, novedosas en FOSP2, en la evaluación de la contribución de tales variantes al trastorno del habla, lenguaje y proporcionan más información sobre la función molecular de la proteína FOSP2. Gracias por su atención.